Caracol Radio presenta Los sabores de Semana Santa en Colombia. Andrés López, Margarita Bernal. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, es Viernes Santo, gracias por preferir nuestra programación y contenidos en este especial festivo. Ayer estuvimos explorando la relación estrecha que existe entre los rituales, las diferentes religiones, la forma en la que se consume esa comida ancestralmente, cómo ha venido evolucionando y cómo se convierte hoy tal vez en un plato cotidiano, pero que ha tenido un origen que tiene que ver con la espiritualidad y con la conexión que tiene el ser humano con eso que no alcanza a tocar, que no alcanza a percibir tangiblemente, pero que está ahí, la cultura, la tradición, el ritual. Hoy con Margarita Bernal estaremos hablando de los sabores de la Semana Santa en nuestro país, las similitudes con los vecinos, la historia, parte de la tradición y hasta trucos de cocina sobre los alimentos típicos de la Semana Santa en este territorio que habitamos que se llama Colombia. Margarita, bienvenida, gracias por volver. Hola, yo feliz de estar aquí contigo, a ver si vamos a comer algo después de esto. ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué se puede comer, sobre todo hoy Viernes Santo? ¿Qué se puede comer? Porque no se puede comer de todo. No, se puede comer de todo. En este especial de Semana Santa exploraremos los sabores que llenan nuestras mesas en estas fechas de tradición. Más allá de lo religioso, la gastronomía de Semana Santa es un reflejo de la historia, de la cultura, de la creatividad culinaria, de los recursos con los que se prepara. Hoy vamos a hablar de los platos emblemáticos de varias regiones del país, algunas de sus historias y también trucos para que usted los prepare allá en su casa. Todo esto tiene una historia y un simbolismo que es maravilloso. La gastronomía de Semana Santa en Colombia está cargada de eso, de símbolos, de tradición y de memoria. No se trata solo de una lista de recetas, sino de una conexión con la historia, con la espiritualidad y la identidad de nuestros pueblos. Vamos a explorar el origen de las restricciones alimentarias, el papel de la cocina en la cultura y un recorrido por los platos más icónicos del país. Ayer hablábamos, Margarita, de esta etapa de la Cuaresma después del miércoles de ceniza, donde se prohíbe comer carne roja en Semana Santa, no solo los viernes de la Cuaresma, de los 40 días, desde que se acaba el Carnaval de Barranquilla hasta que comienza la Semana Santa, sino en Semana Santa no se puede comer carne roja. ¿Por qué? No se puede comer carne roja. Esta costumbre viene de mucho tiempo atrás, de las antiguas tradiciones cristianas durante la Cuaresma, que como bien decías tú, va desde el miércoles de ceniza hasta el domingo y es Cuaresma porque son 40 días. Se invita a la reflexión, se invita a la penitencia y sobre todo al sacrificio. Esto termina el domingo de resurrección y, como dije, inicia el miércoles de ceniza. Y en ese espíritu de la reflexión y de la penitencia, la carne roja siempre ha estado asociada con el lujo, con la celebración, con los banquetes, y se deja a un lado para darle un espacio a comidas más sencillas como el pescado, los vegetales, las legumbres, lo que antes era considerado un alimento humilde. La carne roja era de los ricos, por decirlo de alguna manera, y el campesino y de las personas humildes eran los pescados y las legumbres. Entonces la idea es hacer un sacrificio, una penitencia y una reflexión, ¿no? Y por eso no comemos carne roja. Esa es la razón. Bueno, hay gente que no come carne roja. En la vida normal, los vegetarianos prefieren no comer carne roja. Hay algunos que son flexitarianos que de pronto le meten pescado y la cosa y tal. Pero eso ya ha venido evolucionando. Pero aquí viene un dato muy curioso. En los primeros siglos del cristianismo y durante toda la Edad Media, la restricción no era solo de carne roja. Se prohibía absolutamente todo producto de origen animal. ¿Ah, sí? Nada de carnes blancas, o sea, ¿eran veganos? Nada de pescado, sí, ni huevo. Exactamente, es que ni siquiera vino. Claro. Todo quedaba fuera. Esto era el símbolo de purificación total. Entonces, estamos en tiempos de purificación. La cocina, sin duda, hace parte de la memoria, del acervo histórico de los territorios y de las regiones, pero tiene un protagonismo especial justamente en Semana Santa. ¿Cuál es esa relación entre memoria y cultura religiosa justamente en estos días, Margarita? Hay una cosa que a mí me fascina de la Semana Santa y que me fascina de estas fiestas religiosas en Colombia, porque es el momento de la reunión familiar. Andrés, fíjate tú, en diciembre, en Navidad es época de familia y en Semana Santa también es un momento de reunión y de rescate de saberes y sabores ancestrales. Que además son dos celebraciones basadas en la religión.
Exactamente, exactamente, pero si tú te fijas, yo le pregunté a las personas que me siguen en mis redes sociales y a mis amigos qué comen en Semana Santa, y es divino porque comen las recetas tradicionales que hacían sus madres, sus abuelas. Las familias tienen unas tradiciones y eso es lo que tiene de bonito esta época, como bien tú lo decías tú, de memoria y cultura, que además son recetas que son de cada casa, que pasan de generación en generación y que se van transmitiendo y que hoy en día las siguen repitiendo. Entonces eso me encanta. Hay algo que ocurre justamente en estos días que para muchos son de recogimiento y tradición y para otros de descanso. Y que también le da sentido a lo que usted referencia del recuerdo y de la comida de infancia. Como todos van a casa, pues cocinamos para todos. Por supuesto. Eso también es lo que pasa, así usted no celebre o no vaya a misa hoy o ese tipo de cosas. Son unos banquetes familiares de tradición, que Exactamente. eso es muy lindo. Exactamente, y es volver a recordar esos sabores con los que crecimos y que nos hacen pertenecer a un lugar, que nos hacen tener raíz en un territorio. Te dan identidad. Exactamente. Ayer usted habló muy fervientemente de los 7 potajes. ¿Qué es eso de los 7 potajes, Margarita? ¿Y por qué lo compartimos con otros países? Mira, los 7 potajes son una de las tradiciones más emblemáticas que hay en Semana Santa, pero lo más curioso es que están especialmente en Santander y norte de Santander, aunque también está en la región andina y se usan en diferentes partes de Colombia. Esta costumbre se remonta a la época colonial y que tiene un significado profundo, ya que conmemora las 7 palabras pronunciadas por Jesús antes de su crucifixión. El sermón de las 7 palabras. Sí, Okay. el sermón de las 7 palabras. Y la celebración se lleva a cabo el Jueves Santo como anticipo al ayuno del Viernes Santo, durante el cual muchas familias se preparan para abstenerse de consumir todo tipo de alimentos, porque el Viernes Santo pues es un día de más reflexión y el jueves es el día que se consumen los 7 potajes. Entendido, entonces esos 7 potajes se hacen para soportar el viernes, que es día de ayuno y recogimiento. Día de ayuno y recogimiento. Entendido. ¿Y cuáles son esos 7 potajes? Los 7 potajes es muy importante que no tengan carne roja. Ok. Seguimos con lo que estamos, es decir, carne de res. ¿Ni sustancia de hueso? No. ¿Tampoco? En esta fecha la mesa se llena de una gran variedad de sabores y cada uno de los 7 platos tiene un simbolismo. A ver. Hay una cosa muy importante ahí que te quería comentar, y es que los siete potajes, dependiendo de cada casa, Andrés, cambian. Las personas pueden cambiar las recetas dependiendo de lo que hay, si hay cosecha, del bolsillo, porque pues hay que entender que vamos a recibir a toda la familia y son 7 platos. Claro. ¿Verdad? Entonces no hay una receta fija. No hay algo, lo que sí hay es que son 5 salados y 2 postres. Ok. Siempre debe haber una sopa, un arroz, pescados, ensaladas y unos postres dulces. Okay. Y eso es muy importante. Pero te voy a dar Es como un mapa de ruta de 7 potajes para que usted lo haga en su casa o para que lo guarde. 7 potajes. Entonces, los 7 potajes de este especial, según la chef Margarita Bernal, son: 1. Sopa de hierbas, también conocida como la sopa de las 7 hierbas. Es una mezcla de plantas, tiene espinaca, apio, albahaca, entre otros. Es una sopita. Sí, verde. La sopa que tiene que tener. 2. Pescado seco, es muy importante. Y si no le gusta el pescado seco, pescado fresco o camarones o algo que representen la abundancia del mar. Aquí hay que hacer un paréntesis pequeño. El pescado seco existe básicamente por la conservación cuando no había cómo congelarlo. Sí, ya vamos a hablar de eso. Ok. Vamos a hablar de eso con recetas porque ese tiene sus secretitos. Entonces no me adelanto. Estamos hablando de los 7 potajes de Semana Santa en este especial con Margarita Bernal. 3. Frijoles o alguna legumbre con arroz. Y ahí el arroz entra a ser un acompañamiento, pero es importante que haya una legumbre, garbanzos, lentejas. El cuarto de los 7 potajes. Plátano maduro o sancochado, que en Colombia además el plátano maduro no vuelve a ver. El plátano maduro no puede faltarnos. Nunca. No puede faltar. Quinto potaje. Ensalada. Es muy importante que haya una ensalada, puede ser una ensalada de frutas, una ensalada rusa, una ensalada fresca, que es la que equilibra y balancea los sabores. Estamos hablando de los 7 potajes. ¿El sexto cuál sería? Torta de pan. Torta de pan normal. La torta de pan tradicional que se hace con el pan viejo, con leche, con huevos, con azúcar, que es una delicia, que le puede poner bocadillo, le puede poner arequipe, le puede poner queso, le puede poner lo que quiera, chocolate.
Y el séptimo potaje. El séptimo potaje encontré que en muchas familias es tradicional el arroz con leche, pero también en otras hacen unos dulces como de mazorca o de auyama o de batata en almíbar, cocidos en almíbar, pero son unos postres más como acompañantes. O pueden ser esos bananitos flambeaditos, pero sí debe haber algún postre con fruta. Es increíble cómo todas las cosas se relacionan. Uh-huh. Y hablábamos de los 7 potajes, según Margarita Bernal, en este especial, y se relacionan justamente con las 7 palabras de Jesús que inspiraron justamente esta tradición. Viajemos por Colombia. Platos icónicos de Semana Santa en nuestro territorio. Por ejemplo, vámonos al Caribe. El del Caribe me gusta. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque en el Caribe se come sancocho de pescado. Es tradicional el mote de queso, que es muy importante. Que ese, Andrés, se hace con un ñame muy especial, y ahí quiero ser muy, muy clara en eso. Si van a hacer mote, usen un ñame que se llama ñame espino. Ñame espino. Sí, ese tipo de ñame es el que se usa para hacer el mote de queso, que es tradicional. El arroz con coco, también se consume pescado seco o pescado fresco, los bollos de mazorca o yuca, que acompañan casi todas sus comidas. Realmente es muy fácil encontrar en el Caribe, porque allá sí hay una tradición del pescado. Claro. Aquí en el interior cuesta un poquito más. A mí personalmente me costaba más trabajo cuando chiquita. Margarita, el sancocho, si bien es una de nuestras sopas más tradicionales en todo el territorio, sí, tiene un protagonismo especial en la costa norte de nuestro país, también en el Pacífico, pero en la costa norte también. Pero esa no es necesariamente una de nuestras tradiciones ancestrales. El sancocho es una cosa importada, por llamarlo de alguna manera. Sí, el sancocho viene de, ¿cómo es que lo llaman los españoles? La sopa podrida, uh-huh. La olla podrida. La olla podrida, de la sí. olla podrida, que viene, que la encuentro una más en el Quijote, encuentro unas referencias de la olla podrida, que eso es bellísimo leer ese texto. Pero el sancocho es el santo, hablando de religiones, es el gran santo de los colombianos. El sancocho, estamos hablando de los platos de la región Caribe para estas épocas. En la región andina, que es tan vasta, tan bien surtida y tan diversa. Pero ahí sí no hay mar. A ver, sí, claro, no hay. No hay mar, entonces ahí se comen los guisos o potajes de habas, de lentejas, de garbanzos, son muy populares, postres en almíbar. Nosotros en el centro, en el interior del país, nos encantan las frutas en almíbar, y acá definitivamente en esta región no falta el pescado seco. El pescado seco. Ahora sí me va a contar por qué. ¿Por qué? Bueno, espérese, le digo por qué. Porque el pescado seco es el ingrediente emblemático de la Semana Santa. Sin duda. Y el pescado seco, la historia dice que el pescado seco en Colombia y en el mundo es, como usted bien lo decía, Andrés, es por la conservación. Hablamos ayer de que no se podía conservar el cerdo y demás, y por eso estaba la prohibición de algunos alimentos. Uh-huh. El pescado se puede preservar en sal, pero esto no viene de afuera. Nuestros indígenas, y esto se remonta a tiempos precolombinos en Colombia, nuestras comunidades indígenas ya utilizaban el secado como una técnica de conservación, aprovechando el sol y el aire para preservar los pescados. Entonces, lo que sí son pescados distintos, porque el pescado seco tradicional en Europa es con bacalao y aquí es con bagre. Con bagre, pescado de río. O con merluza, o pescado de río, exactamente. Y es para... Más adelante le voy a decir cómo se desala. Ah, ok, listo. Esa era mi pregunta, pero menos mal me advirtió. Sí, le voy a decir cómo se desala y le voy a dar unas ideas de unas recetas ricas. Delicioso. Recorremos el país con los platos icónicos de Semana Santa. Ya estuvimos en el Caribe, en la región andina. Ahora la vastísima y deliciosa y gustosa región pacífica. En la región pacífica, bueno... Encocado de pescado, que eso es con leche de coco y plátano maduro, que es un plato emblemático. También el arroz atollado con mariscos, como una alternativa. Normalmente el arroz atollado no se hace con mariscos, se hace con carne, entonces puede hacer. El tamal de pipián, que está relleno de papa y maní. ¿Qué tal la delicia? Y las empanaditas de pipián, ¿qué me dice? No, y todo lo que se hace con pipián. Además se dice pipián. Pipián. Así se escriba, sí. Pipián. Como el pan. ¿Cómo fue que dijo usted ayer? Pan. Primer
alimento Primer natural. alimento natural. Pero si aquí es con M. En la región amazónica y en la Orinoquía, ¿qué se consume justamente para estas épocas? También se consumen pescados de río cocidos en hojas de bijao, que resaltan los sabores naturales. De hecho, yo no sé si fue ayer que le comenté o le comenté hoy, en el Guaviare yo comí un pescado increíble que es el pescado moqueado, que es ahumado, que es servido en hojas, lo envuelven en hojas, le hacen una trenza ahí con la hoja, es una cosa divina, ahumado. Esos pescados moqueados también son tradicionales en esta época. Unos caldos picantes, ajís amazónicos, el tucupí es otro plato tradicional de la zona. Ellos no tienen tanto problema, los que más problemas hemos tenido siempre de encontrar una solución son los que no tenemos un río al lado, porque pues del río Bogotá no vamos a comer pescado. No, afortunadamente no, hombre. Pero ni en el mar, pero en el Amazonas también se comen esos pescados deliciosos. Este Viernes Santo con Margarita Bernal, dese una vueltica por el condimentario de margarita.com. Ahí está ella y hace presencia también en redes y son muy importantes para usted. ¿Dónde la seguimos, Margarita? Ay, muchas gracias, Andrés. Y yo soy @Margarita Bernal en Instagram, en Facebook, en X y ya. Y en todas, porque en todas soy igualita. Hablamos de los platos icónicos de la Semana Santa en Colombia y ya dimos más o menos un abrebocas de lo que es la distribución general de estas comidas ancestrales, comidas tradicionales que trascienden el ritual y que se convierten en comidas cotidianas. ¿Qué le parece si nos enseña a hacer un mote de queso facilito? Bueno. ¿Le parece? Sí. ¿Qué es mote de queso? El mote de queso es una sopa, es un potaje, porque es espesito. Sí. Que tiene, sus ingredientes son muy fáciles. Ñame, queso costeño y suero. ¿Pero un ñame especial qué es? Ñame espino. Se puede hacer con cualquiera, pero con ese queda más rico. Con este es que queda bien, con los demás le puede quedar granulosito o no les pesa lo suficiente, no se puede inventar. Entonces, ñame ingredientes. Ñame espino, queso costeño y suero. Esta es una receta tradicional que su origen viene desde la Guerra de los 1000 días. Y le voy a decir fácil cómo se hace. A ver. Esto es una receta narrada por Margarita Bernal. Adelante. Entonces lo primero hay que pelar y cortar en trozos el ñame. Fácil. Luego lo pone a cocinar en abundante agua hasta que esté tierno y se comience a deshacer, porque la idea es que el ñame se deshaga y es el que hace que se espese. Le quedan a veces unos trocitos chiquitos de ñame, córtelo en trocitos. Y lo pone a cocinar en agua, que quede con una consistencia espesa. Un poquitico de sal, me imagino. Un poquitico de sal, le puede poner un poquitico de cebolla, le puede poner un poquitico de ajo, lo puede condimentar, eso sí, lo puede envenenar, como dicen. Póngale cariño, porque eso sí, lo primero, el ingrediente número 1 es cariño para que le quede delicioso. Exactamente. Y por supuesto, dependiendo de cada región del Caribe colombiano, de cada zona, hay distintos ñames, hay distintos motes. Hay unos con berenjena, hay otros que les ponen hogado, yo le voy a dar el básico. Perfecto. Y se cocina hasta que se empieza a deshacer. Y en otro sartén vamos a sofreír un poquito de cebolla con ajo hasta que estén doraditos. Y a eso le agregamos el queso en cubos y el suero. O sea, el queso dentro del sofrito que se está haciendo. Y mío, eso se lo agrega a la sopa. Y lo deja revolver y listo. ¿Y eso con qué me lo como? Qué rico. Con arroz con coco. Y una saladita también le puedo meter a esto. Juicioso. ¿Sí? Me imagino. De aguacatico con tomate y... Pero y hasta que le quede espesito. Es que la clave es que quede espesito. El ñame mote tiene que quedar espeso. El mejor mote de Bogotá, ¿sabe quién lo hace? ¿Quién? Mamá Luz. Mamá Luz, Luz Dari Cogollo. Mamá Luz tiene el mejor. Ella es famosa por su ajiaco. Pero el mote de ella es brutal. Pero ella sabe que yo voy a su casa por mote. Lo hace muy bien y de pronto ya algún día le llamamos a que nos dé la receta. Pero por supuesto, eso es un plato de la costa caribe. Hay muchos más, pero hoy Margarita ha escogido uno solo para compartir sus ingredientes y su receta. Vámonos ahora para la región andina. ¿Qué hacemos? En la región andina y antioqueña hay un plato que yo no conocía, que en estos días investigando sobre el tema, un periodista, escritor que se llama Lorenzo Villegas, habla de las estacas antioqueñas, que son tradicionales. ¿Estacas? Sí, que son inspiradas en la comida de los arrieros y su preparación es con maíz. Se cocina el maíz pelado en agua con ceniza o con lejía, se lava y se muele, se amasa con un poco de sal hasta obtener una mezcla manejable. Yo me imagino que es una mezcla como una plastilina. Como la de las arepas, tal vez. Exactamente. Forma pequeños cilindros y si uno quiere lo puede rellenar con carne molida, huevo revuelto
revuelto. ¡Qué rico! Envuelve en hojas de plátano y cocina en agua hirviendo durante 1 hora, similar a un envuelto. Claro. Pero esto es en hoja de plátano. Estas estacas pueden guardarse por días y son ideales para una comida práctica. Además, también habla de la cocina y el recurso para cocinar, envolver en hoja. Envolver en Todo hoja. lo que hemos envuelto en hoja históricamente ahora se llama de las diferentes maneras en las que se llama, pero la hoja fue un recurso. La hoja fue No, la hoja es increíble y de hecho hay unos libros bellísimos de todo lo que se ha usado en todo el país y en toda la región con las hojas, para cocinar, para envolver, para servir, para guardar, para todo. Sigamos en la región andina. ¿Qué son los cuaresmeros del Valle del Los Cauca? cuaresmeros y son de Cuaresma. Son unos panecillos de maíz, que yo creo que ya ahí nos vamos, si es Valle del Cauca, más para el Pacífico. Son unos panecillos de maíz tradicionales de la región. Que son también con maíz, y vuelve lo que estábamos hablando ayer de la importancia del maíz en la gastronomía y la religión. Claro. Se muele un maíz cocido hasta obtener una masa suave, se agrega sal y azúcar y se le da la forma de panecillos ovalados, se hornean hasta que estén dorados y se comen con queso fresco y cafecito colombiano, O sea, parece, como dicta la tradición vallecaucana. ¿queda como qué? ¿Como un buñuelo o como un envuelto? No, son como unos panecitos porque no es maíz, es como un pancito de maíz. Ajá. Pura tradición vallecaucana además. Ujú. Listo, sigamos en el Pacífico. El encocado de pescado, que pues parece Uy, muy jue difícil madre. de hacer. Sí, eso es no es difícil de hacer, pero sí que requiere amor. Y tiene muchos ingredientes. Sí, porque uno en una paila o en un sartén o en una olla Sí. ponen a sofreír cebolla, pimentón y ajo en aceite de achote. Esto es muy importante, el aceite de achote. Un paréntesis pequeño, ¿yo puedo tener aceite de achote en mi casa? Es decir, Todo el tiempo. ¿yo mismo lo puedo hacer? Claro, ¿El entonces achote da color o también sabor? da los dos. Ok. Da los dos. El achote da color y sabor, y el sabor es un poquito terroso, me parece a mí. Ujú. Pero para gusto de los colores. Y el aceite de achote, ¿cómo lo hace? Usted pone en un sartén a fuego muy bajito el aceite vegetal cualquiera, el que usted use, de girasol, o si quiere también de oliva, y le agrega el achote en pepas. Y lo deja ahí a que se cocine del suavecito, que vaya soltando todos los sabores, los colores, y eso empieza a tinturarse de un naranja divino, y lo tiene en un frasco y lo usa para todo. Sí, eso le da Para mucho el amor a la comida. arroz, para Sí, las tal cual. sopas, para un pollo, para un guiso, para un encocado de pescado como este. Bueno, volvamos a la receta. Y después de que usted ha hecho su salteado, que es el salteado clásico, si usted ve es como un sofrito o un hogo de cebolla, pimentón y ajo, pero en aceite de achote, Ajá. le agrega filetes de pescado fresco, lo cocina durante 3 minutos, durante un tiempo que le quede cocinado, no pasado de cocción, le agrega leche de coco y deja que ese pescado se impregne de los sabores, verifica la sal, la pimienta, y lo sirve con arroz con coco y patacones. Arroz con coco y patacones. Por eso se llama encocado de pescado. Encocado de pescado, porque además lo cocina con leche. Es un pescado cocinado en leche de coco. Punto, eso es todo. Y le pone hierbas Ajá. de azotea, que son súper importantes, cilantro cimarrón, de pronto una albahaca, un oregano, Albacón, lo que todas consiga, esas pero cosas. lo que consiga aquí, porque sabemos que no puede de pronto encontrar todo este Viernes Santo, pero qué delicia que... Pero sabe que en casi todas las plazas o galerías de Colombia se consigue todo lo que estamos diciendo. Se consigue todo. Hablamos esta tarde de Viernes Santo con Margarita Bernal. Dese una vueltica por el condimentario de margarita.com. Conózcala un poquitico más. Vean el tatuaje del tenedor que tiene en uno de sus brazos, que además representa lo que ella es. ¿Y el del cuchillo? ¿El del cuchillo también tiene? Ah, sí, mire, tiene cuchillo y tenedor. Regresamos en minutos hoy con este especial que nos narra de una manera muy especial los sabores de la Semana Santa en Colombia. Volvemos. Ya regresamos con los sabores de Semana Santa en Colombia. Continuamos con los sabores de Semana Santa en Colombia. Estamos en Caracol Radio y continuamos con esta comida de Semana Santa en Colombia con una gran invitada que cocina como habla, riquísimo, y que nos ha permitido darle una vuelta con el teatro de la imaginación, que es la radiodifusión, a esas diferentes recetas, las formas de hacer, de consumir, al recurso de la comida, que nos permite recordar, recogernos y mantener nuestras tradiciones. Estos platos son solo una pequeña muestra de la riqueza gastronómica que se disfruta en Colombia durante la Semana Santa. Cada uno de ellos tiene su historia, su
su contexto y su sabor único que nos conecta con el pasado y nos recuerda nuestras raíces. Desde la costa caribe que hemos narrado, hemos venido bajando hasta las montañas de Antioquia y yéndonos al Pacífico del Valle del Cauca. Y conectamos la comida de Semana Santa en una mezcla de cultura, tradición y obviamente, Margarita, muchísimo sabor. Por supuesto, porque hay que comer rico. Es que es impresionante, Andrés, cómo la gastronomía tiene muchos poderes, pero el poder de transmitir historias, de reunir a las familias y de mantener vivas las costumbres es muy valioso. Así que, pues, si tienen la oportunidad de probar alguno de estos platos, no duden en hacerlo y chévere que me compartan, porque yo sé que nos faltaron un montón. Imagínate Claro. todos, es que en cada casa ya hay uno. Y con esto no solo se está degustando un delicioso manjar, sino se está comiendo y disfrutando un pedazo de historia y de tradición colombiana. Bueno, ¿y dónde le comparto? En @Margarita Bernal. Bueno, tal vez uno de los grandes protagonistas, para no dejar por fuera a otros, pero tal vez uno de los más grandes es el pescado seco. El pescado seco tiene una apariencia, tiene un olor, Un olor tiene un porqué. y un sabor. Y es un ingrediente emblemático de la cultura colombiana, especialmente de la época de Semana Santa. ¿Por qué, Margarita? Ahora sí le puedo preguntar por el pescado seco. Ahora sí podemos hablar del pescado seco, que yo creo que ese pescado merece un capítulo especial, Pero porque total. es en la época que más lo consumimos. Tiene una historia que se remonta a los tiempos precolombinos. Las comunidades indígenas, como yo le había dicho a usted antes, del Caribe, del Pacífico y de los llanos, utilizaban esta técnica de secar con sal y con el sol y demás. Ujú. Y este proceso no solo les permitía almacenar los alimentos durante épocas de escasez, que está muy chévere, sino también conservarlos para que no se dañaran y asegurarse un permanente suministro de proteínas. Ok. A lo largo de los siglos, este método de conservación fue adoptado y perfeccionado en las regiones costeras del país. Especialmente el pescado seco que nosotros comemos es con bagre, también hay con merluza, que son los más tradicionales en Semana Santa, pero hay distintos tipos de bagre, así que uno tiene que saber cuál. ¿Ah, sí, Margarita? Sí, señor. Yo pensé que bagre era bagre y ya. No, hay distintos tipos de bagre y le quiero contar de eso. A ver. Para elegir el pescado seco en Colombia, el bagre es el más utilizado y existen distintas especies. La más común es el bagre rallado, también hay bagre pintado y hay el bagre capitán. El bagre rallado es considerado el mejor para el secado, debido a que su carne es más firme, su sabor es más suave, es muy apreciado especialmente en la región del río Magdalena, su carne tiene una textura ideal para deshidratarse en sal y para preparar guisos, sopas y otros platos tradicionales. Entonces, traten de buscar el pescado seco que sea de bagre rallado. Ay, qué buen tip ese para preguntarle justamente a quien le vende el pescado a uno. Ujú. Que sea pescado seco de bagre rallado. Sí, porque el pintado es más graso Ujú. y el capitán es de los más difíciles de conseguir. Es el de Ok. los más difíciles de conseguir, pero ojalá lo consiga con bagre rallado. Regularmente un bagre, Margarita, es un pescado muy grande. O sea, Son hay unos grandototes, chiquiticos, sí. pero hay unos grandes que parecen pirarucús, es decir, con un gran diámetro y salen unas lonjas gigantes de bagre. Hablábamos de la multiplicación de los panes y de los peces. El bagre también, sin duda, se conecta con eso, porque como es tan grande, alcanza para todos. Claro, y que cuando tú hablas del piraruco, el piraruco es este pescado amazónico, Ujú. que es uno de los peces más grandes del mundo, si no es el más grande. De pronto yo no sé si hacen pirarucú salado y para Semana Santa podría ser buenísimo, pero sí, uno va a las plazas de mercado, que los invito realmente a conocer Colombia a través de las plazas de mercado, y uno puede comprar también los filetes de bagre frescos si les gusta, para hacerlo de mil maneras y en muchas preparaciones. Usted hablaba, Margarita, del bagre y la merluza, pero ¿por qué el bagre es el rey del pescado seco? Porque es el mejor pescado para salar. Por su textura, Ujú. por la forma en la que se conserva y por el precio, Andrés, porque Es accesible, es sí. accesible y es un plato popular. Realmente el pescado seco es un plato de la cocina popular tradicional colombiana que está al alcance de, pues, digamos que de muchos bolsillos. Entonces no lo pueden hacer con pescados mucho más costosos porque no tendría sentido. Antes de ponernos a cocinar, el bagre, o más bien, el pescado seco, tiene unos trucos para quitarle la sal correctamente y lograr que nos quede la proteína perfecta para cocinarlo. Cuéntenos justamente eso. ¿Qué hay que hacer cuando yo compro el pescado seco, lo Ok. tengo en la casa? Esto es muy, muy importante. A ver.
El pescado seco no se puede cocinar, no se puede poner a cocinar recién comprado. Esto es para las personas que nunca lo han cocinado. Se debe desalar. Quitarle la sal. De la misma manera como se usó la sal para conservar, hay que quitarla, porque si no, eso va a quedar incomible. Supremamente salado. No, eso es como ir a lengüetearse las minas de sal. No, eso no se puede comer. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es enjuagarlo, lavarlo en agua fría para eliminarle todo el exceso de la sal. Entonces, usted primero lo lava. Y yo aquí estoy haciendo con mis manos como si lo estuviera lavando para poderme no perder en la concentración. Luego se deja remojando o sumergido, más claramente, en agua fría y durante 12 horas. Es 12 decir, horas. Sí, señor. Wow. Entonces yo no me puedo ir. Vayan y compren el pescado seco con tiempo. Sí, pero claro. bueno, ya hoy estamos a Viernes Santo, pero alcanzamos. Alcanzamos, claro. Alcanzamos. Sí, el sábado y el domingo para también el se sábado come. y el domingo, claro que sí. Entonces se pone durante 12 horas a sumergir en agua y el agua se debe cambiar entre cada 3 o 4 horas. Esto es para eliminar toda la sal que va quedando en el agua. Entonces, agua fresca, usted lo sumerge, lo levanta, lo sacude, esa agua la bota y vuelve y hace lo mismo durante 12 horas, cambiando cada 3 o 4 horas el agua. Perfecto. Hay quienes la última remojada la hacen en leche. Eso depende del presupuesto. Ok. ¿Qué No hace hay la que leche? hacerlo. La leche le ayuda a que quede más húmedo y que quede con rico sabor. Entendido. Y le quita un poco más porque la leche tiene ese sabor neutro, ¿verdad? Entonces no le tiene que poner hierbas, no le tiene que poner nada. Lo que hay que hacer primero es quitarle la sal. Y ya después de eso, cuando ya lo tiene listo, limpio, lo seca bien y ahí sí ya lo puede preparar, lo puede desmenuzar, lo puede cocinar en filetes. Eso le quería preguntar porque muchas veces la gente lo que hace es que lo desmenuza. Pero se puede hacer en filete también, se puede filetear. Sí, ahí es muy importante entonces uno la calidad del pescado seco que compra y cómo lo compra, ¿verdad? Porque uno ve que venden como unas sábanas gigantes o venden las porciones, entonces depende de lo que compre, ¿sabes? Porque si compra unos trozos pequeños, pues lo puede desmenuzar y lo puede usar para montones de recetas. No, y además es una cosa tradicional. Sí, usted consigue el pescado ya en los supermercados empacado al vacío y fácil de hacer, pero es que el ritual del proceso del pescado también hace parte de esta época. Dígame unas recetas sencillitas, diferentes formas de preparar este pescado seco. Bueno, la tradicional es guisado, el pescado seco guisado, que es como haciéndose una carne en bistec pero en pescado. Exacto. Usted pone en una sartén aceitico con mantequilla, le pone cebolla, le pone ajo, le pone tomate, si quiere le pone pimentón. Comino. Fundamental. Uy, qué delicia el comino. Fundamental. El comino. Y le puede poner aceite de achote si tiene, le puede poner lo que tenga, porque es que lo rico es que aquí uno se va, abre la nevera y mire, se hace un guiso de pescado seco y al final le agrega el pescado y lo cocina. De hecho, lo puede cocinar también con leche de coco. Se puede hacer un encocado de pescado seco. Chef, ahora que usted lo dice, recuerdo el salpicón de bagre. Es más o menos como un guisado de pescado seco, pero con el pescado desmenuzado. Con el pescado desmenuzado. Qué rico. Puede hacerlo. En mi casa, mi mamá hacía el pescado seco con huevos revueltos y hacía unas tortillas, como haga de cuenta la tortilla de patatas, pero con pescado seco y era buenísimo y era la única manera que las niñas se lo comían. Se puede hacer, hay una cosa tradicional que de hecho aún se consigue en algunas de las plazas de mercado de Medellín, es la torta de pescado seco que es apanado y frito. Sí, delicioso. Muy rico. Es delicioso. Sí, con un buen ají. Con un buen ají, eso es delicioso. En empanadas, como usted decía. Empanadas de pescado seco, sí señora. O en croquetas, también queda increíble, mezclado con papas, con puré de papa, con el pescadito desmenuzado, lo condimenta con sal, pimienta, nuez moscada si tiene, hace unas croqueticas, las pasa por miga de pan y las frita y eso queda bueno. No, pues, y nuestro amigo arroz al lado del pescado seco, eso también es otro manjar de cada decidio de Navidad, ese también es otro manjar de Semana Santa. Sí señor, sí señor. Chef, ¿yo puedo utilizar el agua de uno de los procesos de, no sé si se dice, desalar? No. ¿Para hacer algo o no? No, esa agua es no. incomible. Eso es como tomarse un caldo de mar. No, eso es muy difícil. Y acompáñalo con plátano maduro. ¿Sabe con qué queda rico? Porque los contrastes en la cocina son súper importantes, sí, Andrés. Cierto. Puede ponerle un plátano maduro.
Que le meta dulcecito. Que le meta dulcecito, le puede poner un plátano maduro, que eso le queda increíble, que lo puede hacer al horno, lo puede hacer salteado o en tajadas, que eso lo más rico es hacer tajadas, ir comiéndose la mitad por el camino. Lo puede servir con arroz. Un secreto que me ha fascinado estos días es que yo al arroz le estoy poniendo comino y queda espectacular. Es que eso lo arregla todo, chef. Queda espectacular. Impresionante. Y una ensaladita como para usted, por ejemplo, que es tan sano y tan juicioso. Hombre, gracias. Le puede poner la ensaladita. ¿Cómo puedo? Bueno, creo que quedó bien explicado el pescado seco, ¿cierto, chef? Yo creo que sí, yo creo que ahí la creatividad. Sigamos, continuemos. Bueno, muchas veces y tal vez no, el sacrificio más grande que se hace en Semana Santa en términos gastronómicos es no consumir proteínas, no consumir carnes rojas, no consumir res, no consumir cerdo. ¿Cómo puedo hacer platos sabrosos, gustosos, además del pescado seco, en esta época? Mira, un tema muy importante del que se ha hablado siempre en esta época, se habla de lo mismo y vale la pena seguir repitiéndolo, es como en esta época no se come carne roja, se come mucho pescado. Y si no compro pescado seco y compro pescado fresco, tengo que fijarme varias cosas antes de comprar el pescado fresco para evitar problemas de indigestión, de intoxicación y de enfermedades. Fijarse en los ojos del pescado, que deben estar brillantes, y mirarle las escamas, que deben estar también fijas y brillantes, y por supuesto olerlo. El pescado debe oler a pescado, no debe oler a podrido. Exacto. Ni debe oler demasiado a pescado ni a fermentado. Y no se le olvide, bagre rallado es el mejor. Bagre rallado es lo mejor. Continúe, chef. Pero entonces, se pueden hacer una cantidad de preparaciones con pescado o con mariscos, se pueden hacer arroces con mariscos. Mire, muchas de las recetas, sí veo que yo le dije que para el pescado seco guisado es como hacer una carne en bistec. En muchos casos, y antes hablamos del atollado de mariscos, se puede reemplazar la preparación tradicional que yo hacía con carne, ensayarla con un pescado o con un marisco. Por ejemplo, ay, me coge fuera de base, espérese. piense. Una lechona, ¿no? Al horno, por ejemplo. Uno puede hacer un pescado al horno, no necesario, si en vez de hacer una carne al horno, que usted pone la carne con las papas y con todas las verduras al horno, póngale un filete de pescado, simplemente se le demora menos, porque pues el pescado es más blandito y es más tierno. En vez de hacer un pollo sudado o una carne sudada, hágase un pescado sudado con un pescado fresco y le pone yuca y le pone arracacha, que tan rica, que me dijeron que la arracacha estaba en vías de extinción. Eso tengo que investigar. No le puedo creer, ¿de verdad? Sí, por ahí me dijeron. ¿No puede ser? Es que lamentablemente lo que no se consume se deja de sembrar. Claro, por eso nos comemos las mismas 4 papitas de siempre y hay centenares de clases de papa. Centenares de clases de papa. Puede hacerse el pescadito picado chiquitico como si fuera una carne molida y lo hace guisadito y lo sirve con un puré. Es simplemente usar la creatividad y el cariño, Andrés. Si vas a usar pescado, que yo sé que nos cuesta mucho trabajo, pero también podemos usar atún en lata. ¿Atún en lata? Sí, mira, a mí me va a caer y me van a decir que el atún en lata, que tiene muchas críticas. Mi mamá hacía unas recetas con atún en lata alucinantes. Increíbles, ¿verdad, chef? Mi mamá hacía un soufflé de atún, que era una cosa de locos, y hacía unos huevitos rellenos de atún que son increíbles, y le voy a decir facilísimo la receta. A ver. Pone a cocinar huevos hasta que están cocinados, huevo duro. Con cuidadito lo parte por la mitad, pero que le queden como canoitas, no. O sea, que le quede la clara. La clara. Usted le saca la yema. Le saca la yema. Ok. Esa yema la machuca, le pone salsa bechamel. Si no tiene salsa bechamel, le puede poner un poquitico de mayonesa, de mostaza. Le pone atún en lata desmenuzado, escurrido. Le puede poner las hierbas que usted quiera, lo revuelve muy bien y rellena los huevitos otra vez con eso. Ajá. Le pone encima salsa bechamel, quesito y lo manda a gratinar al horno. Y esos eran los huevos rellenos de mi mamá más espectaculares, que nos los hacía en Semana Santa con atún en lata. Además, también el atún en lata es un alimento muy accesible. Por supuesto que sí, y hay distintas calidades, y hay distintas opciones, entonces. Y la otra que también funciona es el soufflé de atún. ¿Se acuerda que hablamos de la torta de pan? Sí, lo estaba viendo saborearse ahí. Sí, señor. No, pues que tengo la boca hecha un aljibe por culpa suya, chef. La torta de pan, coge usted pan viejo, lo corta en trocitos, lo sumerge entre una mezcla de leche con huevos revueltos, sal y un poquito de crema de leche. Ahí no le pone azúcar porque no va a ser una torta de pan dulce. Exacto. ¿sí? Entonces
Te mezcla huevos, leche, crema de leche, sal, pimienta, le quiere poner una hierba, póngasela y sumerge el pan en eso. Y a eso le agrega el atún desmenuzado. Escurrido. Escurrido, si es agua yo nunca la uso. Yo escojo entre agua o aceite. Bien Ok. escurrido, desmenuzado, se lo agrega, se lo mezcla. A mí me gusta picarle cebollita y cocinarla y agregárselo. Me gusta ponerle un poquito de alcaparras. Y eso, y pimentón, le queda dele. ¿Y esto qué? ¿Un sartén? No, como es un pan, Sí, es una un soufflé, torta de pan, exacto, usted sí, lo sí, manda sí. al horno como si fuera un ponqué. ¡Qué locura Y eso! queda delicioso. ¿Y con qué lo acompaña? Con una salsa de tomate, con un pomodoro, una salsa de esas de pasta de tomate. Eso queda buenísimo, la torta de pan con atún. Chef, no me gusta el pescado, No le pero gusta sí el me gusta pescado. la carne, por decir algo, y quiero guardar la tradición. No me gusta ni el atún, ni me gusta el pescado seco, no me gusta cómo huele, no me gusta cómo sabe. ¿Qué otra alternativa, ojalá vegetal, puedo tener? Las proteínas vegetales, ¿Cómo cuáles? como las legumbres. Las legumbres son maravillosas, las lentejas, los garbanzos, los frijoles. Aquí le voy a hacer una cuña. Yo hice un programa para el canal El Gourmet que se llama Hoy Legumbres Sí. hace unos años, y en el canal El Gourmet encuentran más de 60 recetas mías con legumbres de todas las variedades que usted se pueda imaginar. Hay hasta tacos de lentejas, porque es que hay albóndigas de frijoles negros servidas con salsa de tomate. Entonces, en vez de hacer la pasta con albóndigas, es albóndigas de frijoles negros. Hay unos brownies de frijoles negros deliciosos. Entonces, los garbanzos, las lentejas, los frijoles, las habas, las arvejas son una gran solución que se pueden hacer de 1000 maneras. En purés, en hummus, salteados, guisados. Bueno, es... O sea, tomamos Semana Santa como la excusa para ojalá tener un Aprender a cocinar. muy buen tiempo y hacer unas cosas divinas y deliciosas con la chef Margarita Bernal, que nos acompaña desde ayer, justamente hablando de las tradiciones que culinariamente se hacen, se preparan, se comparten en esta época de Semana Santa. Usted hablaba de legumbres y de vegetales. Para muchas personas que no están acostumbradas a comerlos les parecen tal vez aburridos o creen que tienen solamente una alternativa y es hacer una ensalada. Pero hay muchas más alternativas cuando preparamos legumbres y vegetales y no rompemos con la tradición. Cuéntenos, chef. Sí, a ver, hay cosas chéveres que es importante tener en la casa, que yo recomiendo, tener caldos, caldos con mucho sabor, caldos muy gustosos. Poquitico pasados de sal, ¿cierto? Sí. En cocina profesional a los caldos los llamamos fondos. Por si usted está investigando en internet una receta, puede poner un fondo o un caldo. Eso se ponen a cocinar muchas verduras en agua con hierbas, y tiene esos caldos, y esos caldos los puede usar para preparar sus legumbres, para prepararse una quinoa, para prepararse un rico arroz, por ejemplo. Si tiene eso. Y hay un champiñón que es el shiitake. Shiitake, claro, el hongo grandote. Que ese lo venden seco en bolsas en esas tiendas de productos orientales, y le da al caldo un sabor que es el que se llama el umami. ¿Usted ha oído hablar del umami? Es como el quinto sabor. El una quinto cosa sabor, así. está el dulce, el ácido, el agrio, el amargo. El umami es el quinto sabor que se encuentra, por ejemplo, en el queso parmesano. Es un sabor que es el que, ya lo tengo. El que lo hace salivar a usted. Lo hace salivar, que se lo ponen a muchos productos industriales, pero si uno al caldo le pone unos shiitakes, eso le queda campeón y le sirve para todo. ¿Son accesibles, chef? ¿Yo lo puedo encontrar en las plazas de mercado, señor. en las galerías? Sabe que sí, yo he ¿Sí? comprado y Ok. si no hay tiendas de productos industriales. Puede sustituir las grasas de animales, como usar aceite de coco, por ejemplo. Un huevo frito en aceite de coco es campeón. Hacer el arroz en aceite de coco le cambia el sabor. Saltear los verduras en aceite de coco, eso le cambia el sabor y le da Sí, chef. un gusto distinto y le queda buenísimo. Nunca me he atrevido, ¿sabe? Hágale. Le da como cosa porque el coco para mí es un tema como de postre, de dulce. Bueno, y hablando de postre de dulce, ¿qué le metemos de dulce? ¿Qué le metemos de postre? Con esos no estamos pecando, eso no se hace con carne roja. No. Los postres tradicionales de Semana Santa, pues es el momento de los postres caseros, llenos de historia. Y entonces algunas ideas puede ser las tradicionales brevas con arequipe.
Las frutas en almíbar, Andrés, somos un país de muchas frutas y todas las frutas preparadas en almíbar quedan riquísimas. Bueno, no, el banano no, pero muchas frutas nuestras quedan riquísimas y acompañadas, y usted puede saborizar ese almíbar. Usted le puede poner limonaria, le puede poner jengibre, le puede poner tomillo. El tomillo con moras es campeón. ¿Sabe qué recuerdo con muchísimo cariño ahora que la veo hablando usted de los postres y del almíbar? Lo que se llamaba, que se come también en diciembre, Nochevieja, tal vez. Ah, ¿qué es el desamargado? Es como un desamargado. El desamargado del Valle. Yo lo probé en el Huila, lo probé en Campo Alegre. Y eso es las frutas cítricas sin la parte blanquita de adentro, con mucho queso, como con una almojábana. Y póngase a rezar, porque es absolutamente delicioso. Y eso se trata, vamos a ponernos a rezar. Una torta de un buen plátano maduro, preparar un arroz con leche. Un truco que les doy si preparan arroz con leche es no poner el azúcar al principio porque el arroz no va a ablandar. Ah, entendido. Entonces se pone a cocinar el arroz en agua con canela y cuando el arroz ya está blandito le agrega azúcar o leche condensada, la leche lo revuelve y le queda más rápido y le queda más fácil y el arroz le va a crecer y le va a quedar delicioso. El miel me sabe también es... Que eso le dicen miguelucho en el occidente de Colombia, sí, que es la leche cortada. La leche cortada. En el eje cafetero, en la Antioquia, le dicen miguelucho. Y las tortas de pan también funcionan. Hay que ser recursivos, Andrés, porque estamos en épocas de tener a toda la familia en casa. Entonces, tampoco se trata de ponerse a gastar una gran cantidad de plata y es momento de cocinar en familia. Entonces, pueden tener una paila de cobre y, ¿por qué no? Hacemos el arequipe. Chef, antes de despedirla, esto ya es una cosa personal. ¿Por qué el amor al pescado le llegó tarde a su vida? Yo de pequeña viviendo en Bogotá no estaba acostumbrada a ese ingrediente y mi casa pues no se conseguía el pescado fresco. No era una tradición de pescado fresco, no estaba acostumbrado a eso y mi mamá lo que nos daba era el pescado seco de bagre y uno cuando niño ese olor le molesta mucho, por más de que hoy me lo como y lo disfruto, pero me costaba mucho trabajo. Entonces para mí el amor al pescado llegó tarde, llegó de hecho ya bien adulta y porque en Bogotá no era fácil conseguir pescado fresco. Hoy los tiempos han cambiado. ¿Cómo se llama su mamá? Julia. Pues a doña Julia, que la enamoró usted del pescado por medio de las latas de atún, muchas gracias. Esperamos que este recorrido por los sabores de Semana Santa haya sido inspirador y les haya abierto el apetito, así como a nosotros. La gastronomía es memoria, es tradición y también es una forma de mantener vivas nuestras costumbres. Recuerden que la cocina es un espacio de creatividad, así que esta invitación es de Margarita y de Caracol Radio. Los invitamos a probar, a experimentar y sobre todo a disfrutar. ¡Felices Pascuas! ¡Buen provecho! Ay, Margarita, gracias por acompañarnos estos 2 días. Estuvo muy chévere. Muy feliz y quedé muy antojada y espero que cocinen rico en casa y que tengan una linda Semana Santa de reflexión. Y aprendimos un montón. Gracias. A ustedes. Sigan con Caracol Radio. Chao. Continuamos con los sabores de Semana Santa en Colombia. Estamos en Caracol Radio y continuamos con esta comida de Semana Santa en Colombia con una gran invitada que cocina como habla, riquísimo, y que nos ha permitido darle una vuelta con el teatro de la imaginación, que es la radiodifusión, a esas diferentes recetas, las formas de hacer, de consumir, al recurso de la comida, que nos permite recordar, recogernos y mantener nuestras tradiciones. Estos platos son solo una pequeña muestra de la riqueza gastronómica que se disfruta en Colombia durante la Semana Santa. Cada uno de ellos tiene su historia, su contexto y su sabor único que nos conecta con el pasado y nos recuerda nuestras raíces. Desde la costa caribe que hemos narrado, hemos venido bajando hasta las montañas de Antioquia y yéndonos al Pacífico del Valle del Cauca. Y conectamos la comida de Semana Santa en una mezcla de cultura, tradición y obviamente, Margarita, muchísimo sabor. Por supuesto, porque hay que comer rico. Es que es impresionante, Andrés, cómo la gastronomía tiene muchos poderes, pero el poder de transmitir historias, de reunir a las familias y de mantener vivas las costumbres es muy valioso. Así que
pues si tienen la oportunidad de probar alguno de estos platos, no duden en hacerlo y chévere que me compartan, porque yo sé que nos faltaron un montón, imagínate Claro. todos, es que en cada casa ya hay uno. Y con esto no solo se está degustando un delicioso manjar, sino se está comiendo y disfrutando un pedazo de historia y de tradición colombiana Bueno, ¿y dónde le comparto? en @Margarita Bernal. Bueno, tal vez uno de los grandes protagonistas, para no dejar por fuera a otros, pero tal vez uno de los más grandes es el pescado seco. El pescado seco tiene una apariencia, tiene un olor, Un olor tiene un porqué. y un sabor. Y es un ingrediente emblemático de la cultura colombiana, especialmente de la época de Semana Santa. ¿Por qué, Margarita? Ahora sí le puedo preguntar por el pescado seco. Ahora sí podemos hablar del pescado seco, que yo creo que ese pescado merece un capítulo especial Pero porque total. es en la época que más lo consumimos. Tiene una historia que se remonta a los tiempos precolombinos. Las comunidades indígenas, como yo le había dicho a usted antes, del Caribe, del Pacífico y de los llanos, utilizaban esta técnica de secar con sal y con el sol y demás. Ujú. Y este proceso no solo les permitía almacenar los alimentos durante épocas de escasez, que está muy chévere, sino también conservarlos para que no se dañaran y asegurarse un permanente suministro de proteínas. Ok. A lo largo de los siglos, este método de conservación fue adoptado y perfeccionado en las regiones costeras del país. Especialmente el pescado seco que nosotros comemos es con bagre, también hay con merluza, que son los más tradicionales en Semana Santa, pero hay distintos tipos de bagre, así que uno tiene que saber cuál. Ah, sí, Margarita. Sí, señor. Yo pensé que bagre era bagre y ya. No, hay distintos tipos de bagre y le quiero contar de eso. A ver. Para elegir el pescado seco en Colombia, el bagre es el más utilizado y existen distintas especies. La más común es el bagre rallado, también hay bagre pintado y hay el bagre capitán. El bagre rallado es considerado el mejor para el secado, debido a que su carne es más firme, su sabor es más suave, es muy apreciado especialmente en la región del río Magdalena, su carne tiene una textura ideal para deshidratarse en sal y para preparar guisos, sopas y otros platos tradicionales. Entonces, traten de buscar el pescado seco que sea de bagre rallado. Ay, qué buen tip ese para preguntarle justamente a quien le vende el pescado a uno. Ujú. Que sea pescado seco de bagre rallado. Sí, porque el pintado es más graso Ujú. y el capitán es de los más difíciles de conseguir. Es el de Ok. los más difíciles de conseguir, pero ojalá lo consiga con bagre rallado. Regularmente un bagre, Margarita, es un pescado muy grande. O sea, Son hay unos grandototes, chiquiticos, sí. pero hay unos grandes que parecen pirarucús, es decir, con un gran diámetro y salen unas lonjas gigantes de bagre. Hablábamos de la multiplicación de los panes y de los peces. El bagre también, sin duda, se conecta con eso, porque como es tan grande, alcanza para todos. Claro, y que cuando tú hablas del piraruco, el piraruco es este pescado amazónico, Ujú. que es uno de los peces más grandes del mundo, si no es el más grande. De pronto yo no sé si hacen pirarucú salado y para Semana Santa podría ser buenísimo, pero sí, uno va en las plazas de mercado, que los invito realmente a conocer Colombia a través de las plazas de mercado, y uno puede comprar también los filetes de bagre frescos si les gusta, para hacerlo de mil maneras y en muchas preparaciones. Usted hablaba, Margarita, del bagre y la merluza, pero ¿por qué el bagre es el rey del pescado seco? Porque es el mejor pescado para salar. Por su textura, Ujú. por la forma en la que se conserva y por el precio, Andrés, porque Es accesible, es sí. accesible y es un plato popular realmente. El pescado seco es un plato de la cocina popular tradicional colombiana que está al alcance de, pues, digamos que de muchos bolsillos. Entonces no lo pueden hacer con pescados mucho más costosos porque no tendría sentido. Antes de ponernos a cocinar, el bagre, o más bien, el pescado seco, tiene unos trucos para quitarle la sal correctamente y lograr que nos quede la proteína perfecta para cocinarlo. Cuéntenos justamente eso. ¿Qué hay que hacer cuando yo compro el pescado seco, lo Ok. tengo en la casa? Esto es muy, muy importante. A ver. El pescado seco no se puede cocinar, no se puede poner a cocinar recién comprado. Esto es para las personas que nunca lo han cocinado. Se debe desalar. Quitarle la sal. De la misma manera como se usó la sal para conservar, hay que quitarla, porque si no, eso va a quedar incomible. Supremamente salado. No, eso es como ir a lengüetearse las minas de sal. No, eso no se puede comer. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es enjuagarlo, Ajá. lavarlo en agua fría para eliminarle todo el exceso de la sal. Entonces, usted Perfecto. primero lo lava. Y yo aquí estoy haciendo con mis manos como Sí, si como lo si lo estuviera estuviera lavando, lavando. para poderme no perder en la concentración. Ajá. Luego se deja remojando o sumergido
más claramente, en agua fría. Y durante 12 horas. Es 12 decir, horas. Sí, señor. Wow. Entonces yo no me puedo ir. Vayan y compren el pescado seco con tiempo. Sí, pero claro. bueno, ya hoy estamos a Viernes Santo, pero alcanzamos. Alcanzamos, claro. Alcanzamos. Sí, el Ir a sábado y el comprarlo domingo para también se el sábado y come. el domingo, claro que sí. Entonces, se pone durante 12 horas a sumergir en agua y el agua se debe cambiar entre cada 3 o 4 horas. Esto es para eliminar toda la sal que va quedando en el agua. Entonces, agua fresca, usted lo sumerge, lo levanta, lo sacude, esa agua la bota y vuelve y hace lo mismo durante 12 horas, cambiando cada 3 o 4 horas el agua. Perfecto. Hay quienes la última remojada la hacen en leche. Eso depende del presupuesto. Ok. ¿Qué No hace hay la que leche? hacerlo. La leche le ayuda a que quede más húmedo y que quede con rico sabor. Entendido. Y le quita un poco más porque la leche tiene ese sabor neutro, Ujú. ¿verdad? Entonces no le tiene que poner hierbas, no le tiene que poner nada. Lo que hay que hacer primero es quitarle la sal. Y ya después de eso, cuando ya lo tiene listo, limpio, lo seca bien y ahí sí ya lo puede preparar, lo puede desmenuzar, lo puede cocinar en filetes. Eso lo le puede- quería preguntar porque muchas veces la gente lo que hace es que lo desmenuza. Pero se puede hacer en filete también, se puede filetear. Sí, ahí es muy importante entonces uno la calidad del pescado seco que compra y cómo lo compra, ¿verdad? Porque uno ve que venden como unas sábanas gigantes Sí. o venden las porciones, entonces depende de lo que compre, ¿sabes? Porque si compra unos trozos pequeños, pues lo puede desmenuzar y lo puede usar para montones de recetas. No, y además es una cosa tradicional. Sí, usted consigue el pescado ya en los supermercados empacado al vacío y fácil de hacer, pero es que el ritual del proceso del pescado también hace parte de esta época. Dígame unas recetas sencillitas, diferentes formas de preparar este pescado seco. Bueno, la tradicional es guisado, el Sí. pescado seco guisado, que es como haciéndose una carne en bistec, pero en pescado. Usted Exacto. pone en una sartén aceitico con mantequilla, le pone cebolla, le pone ajo, le pone tomate, si quiere le pone pimentón, Comino. comino. Fundamental. Uy, qué delicia el comino. Fundamental. Fundamental Ajá. el comino. Y le puede poner aceite de achote si tiene, le puede poner lo que tenga, porque es que lo rico es que aquí uno se va, abre la nevera y mire, se hace un guiso de ¿De pescado, seco? seco y al final le agrega el pescado y lo cocina. De hecho, lo puede cocinar también con leche de coco. Se puede hacer un encocado de pescado seco. Chef, ahora que usted lo dice, recuerdo el salpicón de bagre. Es más o menos como un guisado de pescado seco, pero con el pescado desmenuzado. Con el pescado desmenuzado. Oh, qué rico. Puede hacerlo. En mi casa, mi mamá hacía el pescado seco con huevos revueltos y hacía unas tortillas, ¿De como haga de verdad? cuenta la tortilla de patatas, pero con pescado seco y era buenísimo y era la única manera que las niñas se lo comían. Se puede hacer, hay una cosa tradicional que de hecho aún se consiguen en algunas de las plazas de mercado de Medellín, es la torta de pescado seco que es apanado y frito. Sí, delicioso. Muy Y eso es rico. delicioso. Sí, con un buen ají. Con un buen ají, eso es delicioso. En empanadas, como usted decía. Empanadas de pescado seco, sí señora. O en croquetas, también queda increíble, mezclado con papas, con puré de papa, con el pescadito desmenuzado, lo condimenta con sal, pimienta, nuez moscada si tiene, hace unas croqueticas, las pasa por miga de pan y las frita, y eso queda No, bueno. pues, y nuestro amigo arroz al lado del pescado seco. Eso también es otro manjar de cada decidido de Navidad. Ese también es otro manjar de Semana Santa. Sí, señor, sí, señor. Chef, ¿yo puedo utilizar el agua de uno de los procesos de, no sé si se dice, desalar No, para hacer algo o no? no, esa agua, Esa agua es no. incomible. Ve, Eso es como, perfecto. como tomarse un caldo de mar. No, eso es muy difícil. Y acompáñalo con plátano maduro. ¿Sabe con qué queda rico? Porque los contrastes en la cocina son súper importantes, Sí, Andrés. cierto. Puede ponerle un plátano maduro. Que le meta dulcecito. Que le meta dulcecito, le puede poner un plátano maduro, que eso le queda increíble, que lo puede hacer al horno, lo puede hacer salteado o en tajadas, que eso lo más rico es hacer tajadas, ir comiéndose la mitad por el camino. Lo puede servir con arroz. Un secreto que me ha fascinado estos días es que yo al arroz le estoy poniendo comino y queda Es que espectacular. eso lo arregla todo, chef. Queda espectacular. Impresionante. Y una ensaladita como para usted, por ejemplo, que es tan sano y tan juicioso. Hombre, gracias. Le puede poner la ensaladita. ¿Cómo puedo? Bueno, creo que quedó bien explicado el Sí. pescado seco, ¿cierto, chef? Yo creo que sí, yo creo que ahí la Continuemos. creatividad, sigamos, continuemos. Bueno, muchas veces y tal vez no, el sacrificio más grande que se hace en Semana Santa en términos gastronómicos es no consumir proteínas, no consumir carnes rojas, no consumir res, no consumir cerdo. ¿Cómo puedo hacer platos sabrosos, gustosos, además del pescado seco, en esta época? Mira, un tema muy importante del que se ha hablado
siempre en esta época se habla de lo mismo y vale la pena seguir repitiéndolo, es como en esta época no se come carne roja, se come mucho pescado. Y si no compro pescado seco y compro pescado fresco, tengo que fijarme varias cosas antes de comprar el pescado fresco para evitar problemas de indigestión, de intoxicación y de enfermedades. Fijarse en los ojos del pescado, que deben estar brillantes, y mirarle las escamas, que deben estar también fijas y brillantes, y por supuesto olerlo. El pescado debe oler a pescado, no debe oler a podrido. Exacto. Ni debe oler demasiado a pescado ni a fermentado. Y no se le olvide, bagre rallado es el mejor. Bagre rallado es lo mejor. Continúe, chef. Pero entonces, se pueden hacer una cantidad de preparaciones con pescado o con mariscos, se pueden hacer arroces con mariscos. Mire, muchas de las recetas, sí veo que yo le dije que para el pescado seco guisado es como hacer una carne en bistec. En muchos casos, y antes hablamos del atollado de mariscos, se puede reemplazar la preparación tradicional que yo hacía con carne, ensayarla con un pescado o con un marisco. Por ejemplo, ay, me coge fuera de vaso, espérese bien. piense. Una lechona, ¿no? Al horno, por ejemplo. Uno puede hacer un pescado al horno, no necesario, si en vez de hacer una carne al horno, que usted pone la carne con las papas y con todas las verduras al horno, póngale un filete de pescado, simplemente se le demora menos, porque pues el pescado es más blandito y es más tierno. En vez de hacer un pollo sudado o una carne sudada, hágase un pescado sudado con un pescado fresco y le pone yuca y le pone arracacha, que tan rica, que me dijeron que la arracacha estaba en vías de extinción. Eso toca No le puedo creer, ¿de verdad? Sí, por ahí me dijeron. No puede ser. Es que lamentablemente lo que no se consume se deja de sembrar. Claro, por eso nos comemos las mismas 4 papitas de siempre y hay papitas centenares de siempre, clases hay de papa. Centenares de clases de papa. Puede hacerse el pescadito picado chiquitico como si fuera una carne molida y lo hace guisadito y lo sirve con un puré. Es simplemente usar la creatividad y el cariño, Andrés. Si vas a usar pescado, que yo sé que nos cuesta mucho trabajo, pero también podemos usar atún en lata. ¿Atún en lata? Sí, mira, a mí me va a caer y me van a decir que el atún en lata, que tiene muchas críticas. Mi mamá hacía unas recetas con atún en lata alucinantes. Increíbles, ¿verdad, chef? Mi mamá hacía un soufflé de atún, que era una cosa de locos, y hacía unos huevitos rellenos de atún que son increíbles, y le voy a decir facilísimo la receta. A ver. Pone a cocinar huevos hasta que están cocinados, huevo duro. Con cuidadito lo parte por la mitad, pero que le queden como canoitas, no. O sea, que le quede la clara. La clara. Usted le saca la así, yema. Le saca la yema. Ok. Esa yema la machuca, le pone salsa bechamel. Si no tiene salsa bechamel, le puede poner un poquitico de mayonesa, de mostaza. Le pone atún en lata desmenuzado, escurrido. Le puede poner las hierbas que usted quiera, lo revuelve muy bien y rellena los huevitos otra vez con eso. Ajá. Le pone encima salsa bechamel, quesito y lo manda a gratinar al horno. Y esos eran los huevos rellenos de mi mamá más espectaculares, que nos los hacía en Semana Santa con atún en lata. Además, también el atún en lata es un alimento muy accesible. Por supuesto que sí, y hay distintas calidades, y hay distintas opciones, entonces. Y la otra que también funciona es el soufflé de atún. ¿Se acuerda que hablamos de la torta de pan? Sí, lo señora. estaba viendo saborearse Sí, ahí. señor. No, pues que tengo la boca hecha un aljibe por culpa suya, chef. La torta de pan, coge usted pan viejo, lo corta en trocitos, Sí. lo sumerge entre una mezcla de leche con huevos revueltos, sal y un poquito de crema de leche. Ahí no le pone azúcar porque no va a ser una torta de pan dulce. Exacto. ¿Sí? Entonces usted mezcla huevos, leche, crema de leche, sal, pimienta, le quiere poner una hierba, póngasela y sumerge el pan en eso. Y a eso le agrega el atún desmenuzado. Escurrido. Escurrido, si es agua yo nunca la uso. Yo escojo entre agua o aceite. Bien Ok. escurrido, desmenuzado, se lo agrega, se lo mezcla. A mí me gusta picarle cebollita y cocinarla y agregárselo. Me gusta ponerle un poquito de alcaparras. Y eso, y pimentón, le queda deli. ¿Y esto qué? ¿Un sartén? No, como es un pan, sí, es una un soufflé, torta de pan, exacto, usted sí, lo sí, manda sí. al horno como si fuera un ponqué. ¡Qué locura Y eso! queda delicioso. ¿Y con qué lo acompaña? Con una salsa de tomate, con un pomodoro, una salsa de esas de pasta de tomate. Eso queda buenísimo, la torta de pan con atún. Chef, no me gusta el pescado, No le pero gusta sí el me gusta pescado. la carne, por decir algo, y quiero guardar la tradición. No me gusta ni el atún, ni me gusta el pescado seco, no me gusta cómo huele, no me gusta cómo sabe. ¿Qué otra alternativa, ojalá vegetal, puedo tener? Las proteínas vegetales, ¿Cómo cuáles? como las legumbres.
Las legumbres son maravillosas, las lentejas, los garbanzos, los frijoles. Aquí le voy a hacer una cuña. Yo hice un programa para el canal El Gourmet que se llama Hoy Legumbres. Sí. Hace unos años, y en el canal El Gourmet encuentran más de 60 recetas mías con legumbres de todas las variedades que usted se pueda imaginar. Hay hasta tacos de lentejas, porque es que hay albóndigas de frijoles negros servidas con salsa de tomate. Entonces, en vez de hacer la pasta con albóndigas, es albóndigas de frijoles negros. Hay unos brownies de frijoles negros deliciosos. Entonces, los garbanzos, las lentejas, los frijoles, las habas, las arvejas son una gran solución que se pueden hacer de 1000 maneras. En purés, en hummus, salteados, guisados. Bueno, O sea, tomamos Semana Santa como la excusa para ojalá tener un muy buen tiempo y hacer unas cosas divinas y deliciosas con la chef Margarita Bernal, que nos acompaña desde ayer, justamente hablando de las tradiciones que culinariamente se hacen, se preparan, se comparten en esta época de Semana Santa. Usted hablaba de legumbres y de vegetales. Para muchas personas que no están acostumbradas a comerlos les parecen tal vez aburridos o creen que tienen solamente una alternativa y es hacer una ensalada. Pero hay muchas más alternativas cuando preparamos legumbres y vegetales y no rompemos con la tradición. Cuéntenos, chef. Sí, a ver, hay cosas chéveres que es importante tener en la casa, que yo recomiendo, tener caldos, caldos con mucho sabor, caldos muy gustosos. Poquitico pasados de sal, ¿cierto? Sí. En cocina profesional a los caldos los llamamos fondos. Por si usted está investigando en internet una receta, puede poner un fondo o un caldo. Eso se ponen a cocinar muchas verduras en agua con hierbas y tiene esos caldos, y esos caldos los puede usar para preparar sus legumbres, para prepararse una quinoa, para prepararse un rico arroz, por ejemplo. Si tiene eso. Y hay un champiñón que es el shiitake. Shiitake, claro, el hongo grandote. Que ese lo venden seco en bolsas en esas tiendas de productos orientales, y le da al caldo un sabor que es el que se llama el umami. ¿Usted ha oído hablar del umami? Es como el quinto sabor. El quinto sabor, así. Está el dulce, el ácido, el agrio, el amargo. El umami es el quinto sabor que se encuentra, por ejemplo, en el queso parmesano. Es un sabor que es el que, ya lo tengo. El que lo hace salivar a usted. Que lo hace salivar, que se lo ponen a muchos productos industriales, pero si uno al caldo le pone unos shiitakes, eso le queda campeón y le sirve para todo. ¿Son accesibles, chef? ¿Yo lo puedo encontrar en las plazas de mercado, señor. En las galerías? Sabe que sí, yo he comprado y si no hay tiendas de productos industriales. Puede sustituir las grasas de animales como usar aceite de coco, por ejemplo. Un huevo frito en aceite de coco es campeón. Hacer el arroz en aceite de coco le cambia el sabor. Saltear los verduras en aceite de coco, eso le cambia el sabor y le da un gusto distinto y le queda buenísimo. Nunca me he atrevido, ¿sabe? Hágale. Le da como cosa porque el coco para mí es un tema como de postre, de dulce. Bueno, y hablando de postre de dulce, ¿qué le metemos de dulce? ¿Qué le metemos de postre? Con esos no estamos pecando, eso no se hace con carne roja. No. Los postres tradicionales de Semana Santa, pues es el momento de los postres caseros, llenos de historia. Y entonces algunas ideas puede ser las tradicionales brevas con arequipe. Las frutas en almíbar, Andrés. Nosotros somos un país de muchas frutas y todas las frutas preparadas en almíbar quedan riquísimas. Bueno, no, el banano no. Pero muchas frutas nuestras quedan riquísimas y acompañadas, y usted puede saborizar ese almíbar. Usted le puede poner limonaria, le puede poner jengibre, le puede poner tomillo. El tomillo con moras es campeón. ¿Sabe qué recuerdo con muchísimo cariño ahora que la veo hablando usted de los postres y del almíbar? Lo que se llamaba, que se come también en diciembre, Nochevieja, tal vez. Ah, que es el desamargado. Que es como un desamargado. El desamargado del valle. Yo lo probé en el Huila, lo probé en Campo Alegre. Y eso es las frutas cítricas sin la parte blanquita de adentro, con mucho queso, como con una almojábana. Y póngase a rezar, porque es absolutamente delicioso. Y eso se trata, vamos a ponernos a rezar. Una torta de un buen plátano maduro, preparar un arroz con leche. Un truco que les doy si preparan arroz con leche es no poner el azúcar al principio porque el arroz no va a ablandar. Ah, entendido. Entonces se pone a cocinar el arroz en agua con canela, y cuando el arroz ya está blandito le agrega azúcar o leche condensada, la leche lo revuelve y le queda más rápido y le queda más fácil, y el arroz le va a crecer y le va a quedar delicioso.
El miel me sabe también es... Que eso le dicen Miguelucho en el occidente de Colombia, eso sí no que es la sabía. leche cortada. La leche cortada. En el eje cafetero, en la Antioquia, le dicen Miguelucho. Y las tortas de pan también funcionan. Hay que ser recursivos, Andrés, porque estamos en épocas de tener a toda la familia en casa. Entonces, tampoco se trata de ponerse a gastar una gran cantidad de plata. Y es momento de cocinar en familia. Entonces, pueden tener una paila de cobre y, ¿por qué no hacemos el arequipe? Chef, antes de despedirla, esto ya es una cosa personal. ¿Por qué el amor al pescado le llegó tarde a su vida? Yo de pequeña viviendo en Bogotá no estaba acostumbrada a ese ingrediente. Ajá. Y mi casa pues no se conseguía el pescado fresco, no era una tradición de pescado fresco, no estaba acostumbrado a eso. Y mi mamá lo que nos daba era el pescado seco de bagre, y uno cuando niño ese olor le molesta mucho, Sí. por más de que hoy me lo como y lo disfruto, pero me costaba mucho trabajo. Entonces, para mí el amor al pescado llegó tarde, llegó de hecho ya bien adulta, y porque en Bogotá no era fácil conseguir pescado fresco. Hoy los tiempos han cambiado. ¿Cómo se llama su mamá? Julia. Pues a doña Julia, que la enamoró usted del pescado por medio de las latas de atún. Muchas gracias. Esperamos que este recorrido por los sabores de Semana Santa haya sido inspirador y les haya abierto el apetito, así como a nosotros. La gastronomía es memoria, es tradición y también es una forma de mantener vivas nuestras costumbres. Recuerden que la cocina es un espacio de creatividad. Así que esta invitación es de Margarita y de Caracol Radio. Los invitamos a probar, a experimentar y sobre todo a disfrutar. ¡Felices Pascuas! ¡Buen provecho! Ay, Margarita, gracias por acompañarnos estos 2 días. Estuvo muy chévere. Muy feliz y quedé muy antojada, y espero que cocinen rico en casa, que tengan una linda Semana Santa y de reflexión. Y aprendimos un montón. Gracias. A ustedes. Sigan con Caracol Radio. Chao.